Podemos definir a la cascada de coagulación como una secuencia de eventos enzimáticos iniciada por dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Estas dos convergen en una vía común para generar una enzima multifuncional denominada trombina. Dichos eventos enzimáticos constan de transformaciones de proenzimas en enzimas activadas. Estas culminan con la polimerización del fibrinógeno en fibrina. La vía intrínseca, o también la sangre, se activa por el factor número 12. Por su parte, la vía extrínseca se activa por factores tisulares o también la tromboplastina. Esta presenta necesidad de componentes externos. Para que pueda llevarse a cabo la coagulación, primero debe de haber una ruptura de un vaso sanguíneo. Si este se rompe, se desgarra o se corta, la sangre escapa y esto da origen a la hemorragia. Dicha hemorragia puede fluir fuera del cuerpo o dentro de los espacios que están alrededor de los órganos o directamente en estos. Al tener la lesión en el vaso, es necesario poder crear un tapón para detener la hemorragia y que así no haya más daños. Una vez que surge el daño, se activa la vasoconstricción. Se produce cuando el tejido muscular liso de las arterias y las venas se contrae. Inhibe la dilatación del vaso por la disminución excesiva de la temperatura corporal. Es decir, es un mecanismo que actúa cerrando los vasos capilares y hacen que el anestésico se quede en una zona mucho más tiempo. Desde este punto surge el aumento de la presión intravascular, reduciendo el flujo sanguíneo. Esta vasoconstricción puede ser activada por la liberación de endotelina. Similar al efecto que produce esto es el aumento de la presión tisular. Es aquella acción que ejercemos cuando apretamos sobre las proximidades de una herida. Con esta reducción del flujo, lo que conseguimos es disminuir la hemorragia. En el caso del tapón plaquetario, pues lo que va a suceder es que las plaquetas van a formar esa primera unión. La formación del tapón plaquetario se da a través de tres mecanismos: adhesión, activación y agregación de las plaquetas. En la adhesión plaquetaria, la plaqueta entra en contacto con el espacio subendotelial. Esta tiene dos receptores que son el GP1A, 2A y GP1B, que reaccionan con el colágeno y el factor Willebrand. Aquí la plaqueta quiere comunicar que no está en su ambiente habitual por medio de la activación de los receptores, los cuales producen ATP, que se une a los receptores P2Y1 y P2Y2 en la membrana de la misma plaqueta, y las plaquetas vecinas haciendo que se activen. Por medio de la enzima COX-1 se sintetiza el tromboxano A2, el cual es liberado al espacio extracelular para interactuar con otras células. Ya liberado, actúa sobre los receptores en las células endoteliales, haciendo vasoconstricción. De esta forma se disminuye la forma del vaso, reduciendo el espacio que el tromboxano tiene que ocupar para detener la hemorragia. También el tromboxano A2 actúa sobre su receptor en las plaquetas, produciendo la activación de glicoproteínas de membrana GP2B3A, las que sirven de anclaje para el fibrinógeno, permitiendo el efecto de agregación plaquetaria. El tejido dañado va a liberar el factor 3 o tromboplastina, que junto con los iones de calcio activan el factor 7. El factor 7, con el complejo lipoproteico de la tromboplastina y en presencia de iones de calcio, activan al factor 10. De esta manera se inicia el mecanismo extrínseco. Por otra parte, en la vía intrínseca, el factor 12 actúa enzimáticamente sobre el factor 11, activando este. El factor 11 actúa sobre el factor 9 para activarlo. El factor 9, junto con el factor 8, los fosfolípidos plaquetarios y el factor plaquetario 3 van a activar el factor 10. En este paso se combinan los dos mecanismos intrínsecos y extrínsecos. En la vía común, el factor 10 activado se junta con el factor 3, el factor 5 con calcio y el factor de tromboplastina o PF3 y juntos activarán el activador de protombina.
La protrombina es una proteína dependiente de vitamina K, por lo que su activación depende de la modificación posttraduccional que recibe en el ciclo de la vitamina K. La función de esta es activar a la trombina, que activa el factor 8, lo cual es relevante, no es tan relevante ya que no es indispensable, pero es como un acelerador del proceso, generando coágulos más rápidos y más estables.